Ok. Bien, chicos, recordando un poco, la semana pasada nosotros vimos lo que viene a ser la genética mendeliana, bien una genética bastante básica, y también vimos unos casos acerca de la genética de tipo no mendeliana, bien unos casos peculiares como la dominancia incompleta, la codominancia, los alelos múltiples, entre otros. Bien. Si todos los organismos respondiesen a la genética mendeliana, bien estos trabajos serían mucho más sencillos, pero a medida que las personas se fueron interesando en los temas genéticos, empezaron a probar con nuevos organismos para ver cómo se daba el tipo de herencia en ellos, notaron que había ciertas cosas que ya no cumplían con las leyes mendelianas, y eso tenía que ver con la parte sexual, que existía una herencia que iba a depender si el organismo era un organismo macho o era un organismo hembra para expresar ciertos caracteres. Es ahí donde surge la llamada genética del sexo. ¿Bien? Para empezar, chicos, nosotros sabemos que la determinación del sexo, básicamente en seres humanos, en mamíferos, viene por parte del padre. Bien, ustedes son varones, ustedes son mujeres, gracias a los espermatozoides de papá. ¿Y eso por qué? En el sistema XY que presentan los mamíferos, las mujeres en el cromosoma sexual presentan dos cromosomas X. Bien, las mujeres son homocigotas, por lo cual las mujeres únicamente producen óvulos, bien, que van a tener la carga X. En cambio, los varones en la parte sexual presentan un cromosoma X, un cromosoma Y. Los varones vienen a ser heterocigotos, los machos, y al momento que producen espermatozoides, el 50% de ellos va a tener la carga X y el otro 50% va a presentar la carga Y. Quiere decir, al momento que ocurre la fecundación, si un espermatozoide X es el que logra fecundar al óvulo, se forma un organismo con cromosomas XX, lo cual da origen a una hembra, a una mujer, representado, chicos, no se olviden, con el símbolo de Venus. En cambio, si un espermatozoide Y es el que logra fecundar al óvulo, va a dar origen a un macho, a un varón XY, representado con el símbolo de Marte. ¿Bien? Entonces, esto aplica para lo que viene a ser mamíferos, básicamente también al ser humano. Luego notamos que en las aves el sistema no cumple con este patrón, sino que ahí tenemos al sistema ZW, donde es, digamos así, al revés. Las hembras ya no son homocigotas, las hembras ahora son heterocigotas y se les designa el sistema ZW. Y entonces las hembras, en el caso por ejemplo de las gallinas, de las palomas, van a producir el 50% de los óvulos de los huevos, bien con el cromosoma Z, y el otro 50% de los huevos con el cromosoma W. En ese caso, los machos sí son homocigotos, produciendo únicamente espermatozoides de tipo ZZ. Bien, entonces las aves van a tener un sistema, por así decirlo, al revés que respecto a los mamíferos. Bien, entonces no confundir el sistema XY con el sistema ZW. En algunos insectos, por así decirlo, presentan el sistema XY al igual que nosotros, pero salvo ciertas excepciones, van a tener un sistema conocido como el sistema XX y XO. Bien, esta O este cero significa que presenta un vacío, solamente tiene un cromosoma en el par sexual. ¿Qué ocurre con estos insectos? En el caso de los insectos, la hembra, bien, va a ser homocigota. Esta hembra homocigota va a poner huevos, los cuales van a tener solamente la mitad de la carga genética, quiere decir un óvulo con la carga X. A partir de este óvulo con la mitad de la carga genética se desarrolla un macho. A ese tipo de reproducción lo conocemos como partenogénesis. Este macho aparece con los únicos fines de poder reproducirse con la hembra y formar a los nuevos organismos, los cuales ya van a tener el X del macho y el X de la hembra, van a ser organismos hembra. ¿Dónde encontramos este tipo de sistema? En insectos que forman colonias, como el caso de las abejas, las termitas, las hormigas, donde la reina va a iniciar toda la colonia. La reina va a colocar huevos, de ahí van a salir una gran cantidad de machos conocidos como los zánganos, los cuales únicamente se reproducen con la reina. Es su único fin, reproducirse. Una vez que la reina ha sido fecundada, ahora sí da origen a la colonia para formar a los soldados, los obreros, todos los organismos presentes de su colonia. Bien, entonces chicos, solamente algunos insectos van a desarrollar este sistema, el sistema XO, donde lo indica un vacío. Indica que los machos solamente tienen la mitad de la carga genética, solo un cromosoma X. A esto también se le designa con el término hemicigoto. ¿Bien? Hemi de mitad, los hemicigotos. Ok, entonces no olvidar eso de cómo determinamos el sexo en los organismos.
Ahora, regresando nuevamente a la parte de la genética del sexo, ¿dónde inicia esto? Con el señor Thomas Morgan. Bien, Morgan quiso seguir estudiando los postulados de Mendel en distintos organismos y escogió uno de ellos que viene a ser la mosca de la fruta, también conocida como la Drosophila melanogaster. Eso te podrían preguntar, te lo coloco por aquí. Drosophila melanogaster. ¿Por qué escogió este organismo? Porque presenta características adecuadas para que puedan ser estudiados de manera genética. Por ejemplo, tiene caracteres fácilmente observables. Vamos a encontrar dentro del grupo de las moscas algunas que presentan ojos rojos, otras que presentan ojos blancos, algunos con alas cortas, alas rizadas, con cuerpo amarillo, con cuerpo ébano, cuerpo oscuro. ¿Bien? Tiene caracteres que fácilmente pueden ser estudiados. A su vez, es un organismo de corto ciclo de vida. Las moscas no viven más allá de 30 días, ¿bien? Y en cuestión de días, nomás de que son larvitas, se convierten en pupas, eclosionan y forman un organismo adulto listo para reproducirse, lo que permite formar varias generaciones en periodos cortos de tiempo. A su vez, las moscas van a dejar abundante descendencia, lo que permite realizar estudios estadísticos. Entonces, la mosca es un buen organismo para estudios genéticos. El señor Morgan bien quería saber cuál de estos caracteres, sobre todo entre el color de ojos, era dominante. Él veía ya de por sí que había la mayoría de moscas presentaban el color de ojos rojos, mientras que unas cuantas presentaban los ojos blancos, y ya intuía de que el rojo tendría que ser dominante, pero tenía que realizar los experimentos para sustentar dicha hipótesis. Bien, frente a ello, vamos con los experimentos de Morgan. A ver, voy a tapar el segundo, empezamos con el primero. Aquí. Cuando vemos estos cuadros, bien, que nos muestran lo que viene a ser toda la familia de desarrollo, aquí tenemos a los parentales, aquí encontramos a la F1, a la F2. Vamos a determinar el sexo con símbolos. Los machos se representan con lo que viene a ser los cuadrados. Bien, un cuadrado representa a un macho, mientras que los círculos van a representar a las hembras. Entonces, Morgan, para saber, mejor dicho, para determinar si los ojos rojos o los ojos blancos, cuál de ellos vienen a ser dominantes, realiza un primer experimento donde selecciona a una hembra de ojos rojos contra un macho de ojos blancos. En la F1 obtiene que todos los organismos, todos los descendientes, vienen a tener ojos rojos, lo que demuestra, según las teorías mendelianas, de que en la F1 solamente se expresa el carácter dominante. Bien, ya por ahí estás demostrando que el color de ojos rojos viene a ser dominante. Y cuando vuelve a cruzar la F1 para obtener la F2, se da cuenta que el 75% de los organismos expresa dicho carácter dominante, mientras que un 25% va a expresar el carácter recesivo. Bien, notamos una proporción de 3 a 1. Hasta ahí todo bien, pero algo le llama la atención. ¿Por qué únicamente los machos presentan ojos blancos? ¿Por qué no salen hembras también con ojos blancos? Quizás por ahí hay una relación con el recuerdo al sexo, con la herencia de los caracteres, algo que Mendel no describió jamás. Entonces Morgan decide hacer un experimento a la inversa. Ya no va a tomar una hembra de ojos rojos y un macho de ojos blancos, sino que ahora va a tomar a una hembra de ojos blancos contra un macho de ojos rojos. Y nos vamos por aquí. El segundo experimento de Morgan. Voy a borrar esto, acá. Entonces, toma a un macho de ojos rojos contra una hembra de ojos blancos y al momento que realiza el cruce en la F1, donde debería expresarse el color de ojos rojos, al 100% aparecen machos de ojos blancos, solamente machos, y todas las hembras presentan ojos rojos. Luego de eso, al realizar el segundo cruce para obtener la F2, se da cuenta que el 50% de los machos tiene ojos rojos, el 50% ojos blancos, y lo mismo ocurre con las hembras, lo cual ya no responde a la genética mendeliana. Aquí hay algo nuevo. Estudios, bien más a fondo, demostraron que el color de ojos, los genes encargados de eso, se encuentran en los cromosomas sexuales. Entonces, va a haber una dependencia del sexo para poder determinar o para poder expresar dicho gen. En este caso, en el caso de las moscas, las hembras, bien, van a presentar dos cromosomas X, como el sistema XY, mientras que los machos van a presentar un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Dónde se encuentran los genes de colores rojos? En el cromosoma X.
con lo cual las hembras van a tener una competencia entre sus cromosomas, ¿bien? Si ambos son dominantes, expresan el color rojo; si ambos son recesivos, expresan el color blanco; y si son heterocigotas, por supuesto, el rojo opaca al blanco. En cambio, en los machos, como solamente tienen un cromosoma X, ese cromosoma manda. Si tiene el dominante, machos de ojos rojos; si tiene el recesivo, machos de ojos blancos. Bien. Ahora, chicos, recordad lo que les mencioné en la clase anterior. Las preguntas de genética son sobre todo para que ustedes pierdan tiempo. No son preguntas difíciles y no son preguntas complejas. Son preguntas tediosas. Algo que vamos a notar gracias a los experimentos de Morgan es que en el caso de la descendencia masculina, en el caso de los machos que descienden, por ejemplo, por aquí, estos machos directamente heredan el cromosoma Y de papá. ¿Bien? Es lo que van a heredar, es el mismo cromosoma Y. Y el cromosoma X se lo deben a mamá. ¿Bien? En cambio, las hembras heredan un X de papá, un X de mamá. ¿A qué voy? Cuando nosotros conocemos el genotipo de la madre, podemos determinar automáticamente cuáles van a ser las características de la descendencia. Por ejemplo, la madre 100% ojos rojos, me refiero a que tiene los dos alelos para ojos rojos, por lo cual el 100% de los hijos varones va a presentar ojos rojos. Fíjate acá nuevamente, la madre 50% ojos rojos, 50% ojos blancos, con lo que la descendencia masculina, el 50% presenta ojos rojos y el otro 50% presenta ojos blancos. ¿Qué ocurre con la descendencia femenina? En ella sí tiene que haber competencia. Ahí sí tienes que determinar cuáles son los caracteres de mamá, cuáles son los caracteres de papá. Bien, vean por aquí. La madre, 100% alelos de color blanco. Los hijos, 100% ojos blancos. Todos los hijos machos. Bien. Por aquí, la madre, nuevamente, 50% ojos rojos, 50% ojos blancos. Los machos descendientes, el 50% va a presentar ojos rojos y el otro 50% ojos blancos. Entonces, cuando ustedes estén frente a las preguntas de admisión y por ahí, en la misma pregunta, bien, te indiquen únicamente qué características o qué cosa debe expresar los hijos varones o los hijos machos, bien, la descendencia masculina, no pierdas el tiempo analizando la línea paterna. Bien, directamente ve por la línea materna, porque de ellas, de la madre, dependiendo de los caracteres que tenga la madre, heredan directamente el cromosoma X. Lo único que toman de papá viene a ser el cromosoma Y. ¿Bien? Ok, chicos, entonces con esto, con los experimentos de Morgan, surge una nueva rama de la genética que bien es conocida como la genética del sexo. Ahora, yendo hacia los temas humanos, en la parte sexual de los humanos, los llamados cromosomas sexuales humanos, nosotros tenemos al cromosoma X, el cual es bastante grande, es un cromosoma, por así decirlo, con un tamaño normal. Lo pueden ver por aquí. Este es el cromosoma X. Y también en el caso de los machos presentamos al cromosoma Y, el cual es mucho más pequeño, e incluso algunos estudios están demostrando que cada vez se hace más y más pequeño. Profe, ¿puede llegar a desaparecer algún día? La verdad es que sí. Bien, de tanto que se está haciendo cada vez más pequeño, la pérdida genética que se está dando, puede que un día desaparezca completamente. ¿Y qué va a pasar con ello? Al comparar ambos cromosomas, vamos a notar que presentan regiones homólogas, regiones que los dos van a tener de manera igual. Por arriba, la región homóloga primaria; por abajo, la región homóloga secundaria. ¿Qué significa? Los genes que encontramos en estas regiones homólogas, al momento que se heredan, no van a depender del sexo, ya que tanto varones como mujeres lo van a presentar de manera similar. ¿Bien? En cambio, el cromosoma X y el cromosoma Y presentan regiones diferenciales. Lo que viene a ser por aquí, esta región diferencial exclusiva para el cromosoma X, donde vamos a encontrar genes únicos para el cromosoma X. Como presentamos genes de dos tipos, por un lado tenemos los genes recesivos, bien, los cuales van a determinar, por ejemplo, lo que viene a ser la hemofilia, lo que viene a ser el daltonismo, la distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Duchenne. Y también vamos a encontrar genes dominantes, los cuales pueden, por ejemplo, causar el síndrome del X frágil, la hipofosfatemia,
ligado al X hipofosfatemia. Bien, estos genes los vamos a encontrar como parte de algunas enfermedades únicamente en la región diferencial del cromosoma X. Y chicos, una pregunta abierta. Si se encuentran únicamente exclusivos en el cromosoma X, ¿a quién afectan? ¿A quién le puede dar esto? ¿A los varones o a las mujeres? Solamente se encuentran en la región diferencial del cromosoma X. ¿A quiénes les puede dar estas enfermedades? ¿A los varones o a las mujeres? A los dos, correcto. Tengan mucho cuidado. A veces por el apuro del examen únicamente pensamos cromosoma X y lo asociamos directamente a las mujeres. Bien, tanto varones como mujeres presentan cromosomas X. Las mujeres presentan dos, por supuesto, entre ellos va a haber competencia. Los varones presentan uno y lo que tenga, manda, porque no tiene con quién competir. Bien, por eso que en los que viene a ser la parte X tenemos recesivos y dominantes, porque puede haber competencia. En cambio, en la región diferencial exclusiva del cromosoma Y, aquí vamos a encontrar genes que únicamente afectan a los varones. Las mujeres no tienen nada que ver con ellos y aquí no existe ni recesivo ni dominante porque tampoco compiten contra nadie. ¿Qué genes vamos a encontrar? Por ejemplo, aquellos que son causantes de la llamada hipertricosis auricular, ese crecimiento de vello en el pabellón auricular. Aquí también encontramos el factor de azospermia. Pero voy a colocarlo un poco más arriba para que se pueda leer. El factor de azospermia y los genes, bien, SRY. Atentos por aquí. La hipertricosis, como le mencioné, viene a ser ese crecimiento anómalo de vello en el pabellón auricular, básicamente en la oreja, en la parte donde se colocan los aretes, los piercing, todo ello. El factor de azospermia viene a ser una característica, una malformación que ocurre en el cromosoma Y, donde los varones que lo presenten no pueden producir espermatozoides. Bien, los genes SRY son los que determinan las características masculinas. Nosotros, por ejemplo, todos, absolutamente todos, iniciamos nuestro desarrollo embrionario ahí en la panza en las primeras semanas siendo hembras. Todos empezamos como hembras. Si ustedes se dan cuenta, bien lo que viene a ser el útero, los ovarios, bien el conducto vaginal, tiene mucha similitud con lo que viene a ser los testículos, bien el pene, el conducto uretral. ¿Qué ocurre? En ciertas semanas, si no me equivoco, la tercera, cuarta semana, en los varones se activan los genes SRY, los que permiten que en lugar de formar unos genitales femeninos, estos desciendan y formen genitales masculinos. Bien, por ello que entre varones y mujeres, cuando son niños antes de llegar a la pubertad, la única diferencia es a nivel de los genitales, porque después de eso recién se activan las hormonas sexuales y ahora sí hay una mayor diferencia. Bien, ahora. Hay algunas personas que también presentan los genes SRY mutados, lo que no permite que se expresen correctamente. Básicamente están silenciados. Estas personas, al momento que nacen, al momento que ya se da luz, nacen con características femeninas. Bien, los testículos no descienden, no forman un aparato reproductor masculino, básicamente tienen un aparato reproductor femenino y en la mayoría de los casos no muy bien formados. Estas personas ignoran completamente su carácter femenino, son criados como niñas básicamente, llega la etapa de la pubertad y no producen ningún tipo de hormona sexual, no producen ningún tipo de lo que viene a ser la menstruación, la primera menstruación, lo cual llama la atención, pero como que todavía lo pasan, porque a veces demora, ¿bien? Pasan los 12 años, 13 años, 14 años, no está menstruando, no está desarrollando caracteres femeninos, ¿bien? Tampoco masculinos porque están atrofiados. Van al ginecólogo, les hacen una prueba, un examen y resulta que el organismo es un macho. Bien, le hacen una prueba de sangre y sale un cromosoma Y. ¿Qué ha pasado? Los genes SRY no se han expresado. Bien, son casos muy raros, pero suele pasar. ¿Ok? Profe, ¿quiere decir que yo tengo la posibilidad de no expresarlos? Si tú ya tienes testículos, ya desarrollaste como varón, ya tienes caracteres sexuales varoniles, es porque los genes SRY se han expresado correctamente. Quienes deberían, por así decirlo, asustarse? Las señoritas que quizás hasta el día de hoy no han tenido una regla. Puede que uno de los principales problemas sea que realmente no sean mujeres, sino que tengan genes SRY, sean machos, pero no la han expresado. Bien. Ahora, por otro punto.
Ten mucho cuidado con el factor de azospermia. Quizás por ahí te lo coloquen a modo de trampa en el examen. El factor de azospermia, como te mencioné, es la incapacidad que tiene un varón de producir espermatozoides. Se encuentra únicamente en la región diferencial exclusiva del cromosoma Y. Por lo tanto, pregunta chicos, si ustedes como varones tuviesen factor de azospermia, ¿de quién lo heredaron? ¿Quién les pasó ese factor de azospermia? Ustedes como varones desarrollasen el factor de azospermia, ¿de quién lo heredaron? Mucho cuidado con la pregunta, es capciosa. ¿De papá? ¿Seguros? Si tu padre hubiese tenido factor de azospermia, no sería tu padre. Así de simple. Porque no podría producir espermatozoides. Por lo tanto, serías adoptado. Profe, entonces, ¿qué ocurre con el factor de azospermia? No es heredable. La esterilidad no se hereda, señores. Bien, ¿qué ocurre? Por ejemplo, supongamos que yo desarrollo el factor de azospermia. ¿Significa que mi padre lo tiene? No. Mi padre, bien, no presenta factor de azospermia, sino que al momento que se formó lo que viene a ser al momento que ocurrió lo que viene a ser la eclosión, por ahí el cromosoma Y ya en el embrión ha mutado, ha cambiado, con lo cual aparece el factor de azospermia. Ahora sí, recién el hijo, el descendiente, va a presentar dicho factor de azospermia. Y yo, como si presentase factor de azospermia, ya no puedo tener hijos, con lo cual no voy a heredarles dicha característica. Bien, entonces tener mucho cuidado con los temas de esterilidad porque esos no son para nada heredables. Por ello que simplemente se menciona que está presente en el cromosoma Y, pero no se estudia cómo se hereda porque no existe forma alguna. Bien, entonces mucho cuidado con ello. La hipertricosis sí, es un carácter heredable únicamente entre varones. Bien, entonces chicos, no se olviden acercarse de estos genes. En el caso del cromosoma X, las enfermedades relacionadas. En el caso del cromosoma Y, las condiciones relacionadas. Hipertricosis, factor de isospermias y los genes SRY. Bien. Cuando vayan a las preguntas del examen de admisión, en el propio texto van a encontrar palabritas clave que les van a ayudar con los temas de genética del sexo. Número uno. Si yo en la pregunta me ponen, tenemos una enfermedad X, la cual se hereda de manera ligada al sexo. Si yo encuentro esta palabra ligado al sexo, automáticamente voy a pensar en el cromosoma X. Bien, es una herencia que se da a nivel del cromosoma X. Y por estar en el cromosoma X, se puede expresar tanto en varones como en mujeres, pero hay cierta diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la llamada hemofilia. ¿Qué viene a ser la hemofilia? La incapacidad de poder coagular correctamente la sangre para poder, digamos, detener el sangrado, detener la herida. Una persona que no presenta hemofilia, una persona completamente normal, cuando tiene una pequeña hemorragia, tiene una herida, activa los factores de coagulación, la protrombina entra por ahí hasta que finalmente el fibrinógeno se convierte en fibrina, forma el coágulo y con eso sella la herida para que las células empiecen a repararse. Bien, entonces mientras las células se van reparando, la persona no pierde sangre. Más de uno le ha pasado, siempre se ha hecho cortecitos por ahí, una que otra herida, sangra un poquito, luego se forma el coágulo y le toma más días poder cerrar. En cambio, las personas que presentan hemofilia carecen de ciertos factores de coagulación, con lo que no se activa correctamente la cascada de coagulación. Por lo cual, al momento que se hacen una herida, bien, esta herida hasta que se cierra completamente, lo que puede tomar días, las personas siguen perdiendo sangre. Bien, ustedes han visto que cuando se cortan al momento nomás ya deja de sangrar al minuto, pero si por ahí le pasan sal, le pasan limón, duele. ¿Por qué? Porque la herida sigue abierta, pero ya no sangra porque ustedes no tienen hemofilia. En cambio, estas personas, durante esos 2 días que todavía demoren cerrar la herida, van a ir perdiendo sangre continuamente. ¿Qué ocurre con la hemofilia? La hemofilia viene a ser determinada por un gen recesivo en el cromosoma X, bien es ligado al sexo. Y al estar presente en el cromosoma X, recordar que las mujeres presentan dos, los cuales van a competir, los varones presentan uno, el cual simplemente manda. Y eso nos permite diferenciar la posibilidad de que se desarrolle, tanto en varones como en mujeres. Por ejemplo,
A nivel de las mujeres, si ambos cromosomas X, recuerda, es recesivo, si ambos cromosomas X presentan el alelo dominante, la mujer es completamente normal, va a tener una coagulación normal. Si la mujer presenta un alelo dominante y un alelo recesivo, el dominante opaca, silencia al recesivo, no deja que se exprese. Y la mujer fenotípicamente es normal. Quizás alguna de ustedes, señoritas, pueda tener un factor de hemofilia, pero como son heterocigotas, no se dan cuenta y su sangre bien coagula correctamente. Entonces, fenotípicamente son normales, genotípicamente, genéticamente son consideradas portadoras. Mucho cuidado con la pregunta que te hagan, ¿bien? Si es por la parte fenotípica o por la parte genotípica. La única forma en la que una mujer pueda desarrollar, puede expresar la hemofilia, es que ambos alelos sean de tipo recesivo. ¿Bien? Recién ahí la mujer va a presentar hemofilia. Entonces, posibilidades de que una mujer exprese o desarrolle la hemofilia, una de tres, un tercio. En los varones, como solamente presentan un cromosoma X, si éste tiene el carácter dominante, el varón es completamente normal. Si éste presenta el carácter recesivo, el varón va a ser hemofílico. Bien, probabilidades en los varones del 50%, un medio. ¿Ok? Entonces, en el caso de los varones, no existe un varón portador por su condición de presentar un solo cromosoma X. ¿Ok? La pregunta básica, chicos. ¿Este varón hemofílico, de quién lo heredó? ¿De mamá o de papá? Es sencillo. ¿De quién heredó esa condición hemofílica? ¿De mamá o de papá? En el caso de los machos descendientes, directamente de la madre. Bien, si ustedes como varones presentan por ahí alguna característica que solo esté en el cromosoma X, bien, no necesariamente una enfermedad, puede ser por ahí cualquier otra característica que lo encuentren, ya saben que directamente lo tienen de la madre. En el caso de las mujeres es más difícil hacer un rastreo genético, porque por ahí te indican que uno de tus cromosomas X, digamos, tiene cierta alteración genética. Tú no sabes si ese cromosoma X proviene de mamá o proviene de papá, ya que ambos te han donado un cromosoma X directamente. Bien, los varones sí. Si el cromosoma Y tiene problemas, eso proviene del padre. Si el cromosoma X tiene alguna mutación, eso proviene de la madre. Bien, ahora, aparte de la hemofilia, también tenemos lo que viene a ser daltonismo. Y otra vez encontramos esta palabrita, herencia ligado al sexo. Automáticamente, ligado al sexo, cromosoma X. ¿En qué consiste el daltonismo? Es la incapacidad que tienen algunas personas por una mutación en el cromosoma X que no les permite ver correctamente los colores, no pueden diferenciar ciertos colores, ciertas tonalidades. Una persona, por ejemplo, con visión normal puede darse cuenta que estos tres globos presentan distintos colores, un color verde, un color rojo, un color rosado. Una persona con daltonismo, en este caso daltonismo para el rojo y daltonismo para el verde, va a diferenciar tonalidades amarillescas, bien un amarillo más claro, uno más fuerte, una tonalidad grisácea. Profe, ¿el daltonismo es mortal? No. Las personas, más allá de que no puedan ver los colores o diferenciarlos correctamente, no tienen ningún otro problema de riesgo de muerte, salvo, digamos, ciertas limitaciones, como por ejemplo el poder conducir. Las personas con daltonismo no pueden sacar carnet de conducir. ¿Por qué? Porque no reaccionan correctamente al color rojo. Y muchos pensarán, profe, pero en el semáforo yo sé que el rojo siempre está arriba y luego pasa al ámbar y luego al verde. Simplemente me lo memorizo. Créeme que los semáforos no son el problema, sino el momento que estás en tránsito. Ustedes han visto, por ejemplo, que cuando el carro que se encuentra al frente frena, las luces rojas se encienden para que el que se encuentra atrás sepa que tiene que frenar, disminuir la velocidad. Y eso lo reconoce porque el brillo rojo llama la atención, llama mucho la atención. En cambio, las personas daltónicas, al momento que estas luces se prenden, verían una tonalidad grisácea, ni siquiera detectarían que las luces están encendidas, con lo cual no tendrían la misma reacción para poder frenar y que causarían muchos accidentes continuamente. De por sí, las personas con daltonismo, muchas de ellas ignoran que son daltónicas, ya que es muy difícil poder definir un color de por sí. Digamos, lo que yo estoy viendo como verde, quizás alguno de ustedes no lo está viendo como verde, lo está viendo como otro color, pero ya se ha quedado en su mente de que esa tonalidad es un color verdoso.
cuando se dan cuenta muchas veces que las personas son daltónicas, sobre todo en reuniones sociales, cuando empiezan a interactuar con otras personas. De niños no tanto, de jóvenes, y créanme que la sorpresa que se llevan es muy fuerte cuando por ahí le dicen pásame el vaso de tal color o pásame el polo de tal color y les traen otro y empiezan a discutir y se dan cuenta el grupo porque una gran mayoría ve el color adecuado, mientras que él es el único que ve otro color, se da cuenta que es daltónico. Les hacen unas pruebas, no recuerdo el nombre del japonés, pero que supongo que ustedes han visto, estas pruebas donde te colocan unos círculos con puntitos de colores y en estos puntitos hay un número que está escrito con puros puntitos. Entonces la persona tiene que determinar cuál es el número que está escrito dentro del círculo. Si por A o B no puede determinar ciertos números, bien, ya se le indica qué tipo de daltonismo presenta, porque existen daltonismos para distintos colores, en distintas intensidades. Bien, más allá de eso, no va a tener complicaciones en la vida. Incluso hoy en día existen unos lentes especiales que permiten diferenciar mucho mejor los colores, no verlos porque de por sí es una incapacidad genética, pero poder diferenciarlos ya es una tranquilidad para estas personas. Bien, ok. Ahora, el daltonismo, al igual que la hemofilia, también se trata de un gen recesivo presente en el cromosoma X, lo que indica que va a haber una diferencia en cuanto a la expresión entre varones y mujeres. Bien. Vamos a notar nuevamente que en el caso de las mujeres, los cromosomas X compiten. Si la mujer presenta ambos alelos dominantes, una mujer 100% normal, presenta una visión normal. Si la mujer presenta un alelo dominante y el otro alelo recesivo, recuerda que el alelo dominante opaca al recesivo, no deja que se exprese, con lo que la mujer presenta visión completamente normal. Fenotípicamente es normal. Genotípicamente, genéticamente, la mujer se considera portadora. Bien, la única forma en que una mujer puede expresar daltonismo es que ambos alelos sean recesivos. Bien, los genes recesivos solamente se expresan en homocigosis recesiva. Probabilidades, un tercio. Bien, un 33%. Los varones, nuevamente, un solo cromosoma X, el cromosoma X manda. Tienes el alelo dominante, varón 100% normal. Tienes el alelo recesivo, varón daltónico. Y otra vez sabemos que ese alelo recesivo lo ha heredado directamente de la madre. Bien, probabilidades del 50%. ¿Ok? Entonces, chicos, cada vez que ustedes se encuentren, porque a veces no te dan daltonismo, no te dan hemofilia, sino te dicen directamente, tenemos un caso de herencia ligado al sexo. Ya saben que se trata del cromosoma X. Bien, si es un gen recesivo, algo que vas a notar es que los varones tienen mayor probabilidad de expresarlo frente a las mujeres. Pero si se tratase de un gen dominante, te lo pueden colocar en un ejemplo abstracto. Bien, tenemos un gen dominante que se expresa de manera ligada al sexo. ¿Qué va a ocurrir? Las mujeres expresarían de 2 a 3, los 2 tercios, fíjate, aquí lo expresaría, aquí también, y los varones mantienen su 50%. Entonces, en algunos textos, en lugar de colocarte si son dominantes o son recesivos, te van a colocar lo siguiente. Bien, tenemos un gen que tiene una herencia ligada al sexo y dicho gen se expresa mucho más en los varones que en las mujeres. Mayor probabilidad en los varones que en las mujeres. Es un gen recesivo. Y dicho gen se expresa mucho más en las mujeres que en los varones. Mayor probabilidad en mujeres que en varones. Es un gen dominante. Bien, entonces tener mucho cuidado al analizar este tipo de textos donde no te indican si es recesivo o es dominante y tampoco te indican en qué cromosoma se encuentra. Simplemente te colocan palabras clave. Bien, ligado al sexo, cromosoma X automáticamente. Bien, veamos algunos ejemplos para daltonismo y hemofilia y vamos a aplicar los tips. Primer caso, por aquí. Tenemos un varón daltónico, ¿bien? Contra una mujer 100% daltónica, una mujer daltónica de por sí. Recuerda, la madre 100% daltónica, automáticamente los hijos varones, todos ellos, van a desarrollar daltonismo. ¿Bien? El 100% de los hijos. Ni lo dudes. ¿Qué ocurre con las hijas? En las hijas va a haber una competencia entre cromosomas X, ¿bien? Pero los cromosomas X de papá tienen el alelo recesivo, los cromosomas X de mamá también lo presentan, por eso que las hijas también son daltónicas, ¿bien? Vamos con el segundo caso. Padre con visión normal, madre daltónica, ¿bien?
Madre 100% daltónica, automáticamente hijos varones, el 100% de ellos daltónicos. Y aquí lo observas. Bien. ¿Qué ocurre con las hijas? Competencia entre ambos alelos, pero si el padre presenta un alelo dominante, ninguna de las hijas lo va a tener. Bien. Así la madre sea daltónica, ya que el alelo dominante de papá se impone contra el alelo recesivo de mamá. Entonces las hijas fenotípicamente son normales, genéticamente, genotípicamente son portadoras o también se les son híbridas, bien, heterocigotas. Vamos con el tercer caso, por aquí. Padre daltónico, madre de visión normal, portadora. La madre, 50% daltonismo, 50% normal. Los hijos varones van a ser igual. El 50% expresa daltonismo, está por aquí. El otro 50% que se ha llevado el alelo dominante de mamá, bien, esta falta dibujar. Este 50% no desarrolla daltonismo. ¿Qué ocurre con las hijas? Competencia entre los cromosomas. Si ambos cromosomas son recesivos, la mujer expresa daltonismo. Un dominante contra un recesivo, la mujer no expresa daltonismo, pero es portadora. Bien, vamos con el último caso. Varón de visión normal contra madre de visión normal, pero portadora. Otra vez, la mamá 50% daltónica, 50% normal, automáticamente los hijos varones 50% daltónicos, acá, 50% de visión normal. Aquí también faltó señalar el alelo dominante. Bien. Como papá ya tiene un alelo dominante, ninguna de las hijas va a expresar daltonismo, ya que el alelo dominante de papá se va a imponer contra el resto de los alelos. Dominante contra recesivo, el dominante lo opaca y tenemos una hija portadora, dominante y dominante, una hija 100% normal. Bien, no sé por qué lo he subrayado. Ahí está. Ok, chicos, entonces de esa manera es mucho más sencillo poder analizar lo que viene a ser la descendencia, tanto hacia abajo si te preguntan por los hijos varones o si te preguntan hacia arriba. Bien, tenemos un hijo que ha expresado daltonismo o expresado hemofilia. Automáticamente ya sé que ese alelo recesivo lo ha heredado de mamá. Bien, en el caso de hemofilia vamos a encontrar lo mismo. ¿Qué tenemos por aquí? Madre portadora. Bien, un dominante, un recesivo, el cual expresa hemofilia. Y el padre completamente normal, no es hemofílico. La madre, 50% dominante, 50% recesivo. Los hijos, automáticamente, los varones, el 50% va a expresar hemofilia y el otro 50% es completamente normal. Como el padre ya tiene un alelo dominante, ninguna de las hijas lo va a presentar. Una de ellas va a presentar ambos alelos dominantes, 100% normal, y la otra tiene un dominante contra un recesivo. El dominante evita que el recesivo se exprese. Una hija 100% normal, pero de tipo portadora. Vamos por aquí con el último caso. Madre 100% normal, padre hemofílico. Bien, como la madre es 100% normal, el 100% de los hijos varones que están por aquí no van a presentar hemofilia, ninguno de ellos. ¿Qué ocurre con las hijas? Competencia entre los alelos, donde el alelo dominante de mamá opaca al recesivo de papá. Y las hijas tampoco desarrollan hemofilia, pero vienen a ser portadoras. Bien, entonces chicos, no olvidar ese tip respecto a las madres y a los hijos varones, para que rápidamente solucionen los problemas. Bien, pasamos de lo que viene a ser herencia ligado al sexo, vamos a pasar a la herencia restricto al sexo. Bien, cuando nosotros encontremos la palabra, se trata de una herencia restricta al sexo, automáticamente vamos a pensar en el cromosoma Y, porque es restricto al sexo ya que solamente afecta a los varones. Y aquí tenemos la hipertricosis, los que les mencioné. Bien, profe, ¿por qué no está el factor de azoospermia? Te repito, el factor de azoospermia no es heredable, es una mutación que aparece en las etapas embrionarias. Bien, no es heredable. Entonces, la hipertricosis auricular viene a ser este crecimiento anómalo de vello en el pabellón auricular, que de por sí en nuestra zona es bastante raro. Bien, no creo que hayan visto una persona con hipertricosis, pero en países como en el caso de la India es muy común. ¿Y qué ocurre? Como está presente en el cromosoma Y, va a pasar sin excepción generación tras generación entre los varones. Bien, un padre que presenta hipertricosis ya tiene el gen expresado a nivel del cromosoma Y, lo pasa automáticamente
únicamente a los hijos varones. Y por supuesto, este padre, ¿de quién lo ha heredado? Lo ha heredado del abuelo, va a presentar el mismo cromosoma Y. Este cromosoma Y, ¿de quién lo tiene? Del bisabuelo y así. Es una línea paterna perfecta. Señores, si ustedes, caballeros, me refiero a los varones, si ustedes presentan, digamos, cierta alteración en el cromosoma Y, lo mismo van a tener sus hijos. Y si vamos hacia arriba, esa alteración lo presentan sus padres, lo presentan sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y es una línea perfecta hasta la etapa del hombre en las cavernas, porque es la única forma en la que se hereda el cromosoma Y. Profe, ¿quiere decir que una persona con hipertricosis, todos sus descendientes van a estar condenados a presentar hipertricosis? Siempre y cuando haya descendientes varones, sí. Las mujeres no se ven afectadas para nada. Por ejemplo, si este hijo varón, bien, tuviese únicamente hijas mujeres, ahí se perdió el cromosoma Y. Cuando estas hijas mujeres tengan a sus nietos varones, el cromosoma Y ya no pertenece a esta rama de la familia, sino que va a pertenecer a la rama de la familia de su esposo. Es la única forma en la que un cromosoma Y se puede perder, cuando un hijo tiene únicamente hijas. Bien, si este hijo por ahí tiene un varón, el varón va a seguir pasando el cromosoma Y generación tras generación. Bien, entonces solamente los varones resultan afectados, correcto, ya que se transmiten mediante el cromosoma Y. Las mujeres no resultan afectadas y tampoco pueden ser portadoras, no tienen un cromosoma y el rasgo se transmite de generación en generación de manera ininterrumpida siempre y cuando haya varones en la descendencia. Bien. La genética de los varones es muy fácil de poder rastrear de por sí. Ustedes como varones, cuando tienen un problema en el cromosoma Y, van por la línea paterna, cuando tienen un problema en el cromosoma X, van por la línea materna. En cambio, en las mujeres rápidamente se pierde. Cuando las mujeres presentan un problema en un cromosoma X, por ejemplo, no saben si viene de papá o viene de mamá. Supongamos que viene de mamá. Ahora, mamá, ¿de quién lo ha heredado? ¿De su padre o de su madre? ¿Del abuelo o de la abuela? Tampoco sabes. Entonces es mucho más rápido de poder perderse. Y no es que tampoco, digamos, ya eso disminuya el carácter genético de mamá, porque nosotros sí tenemos algo único de mamá. Al momento que ocurre el proceso de fecundación, y esto te lo explico brevemente, los espermatozoides utilizan sus mitocondrias, bien, para que puedan desplazarse, obtener la energía hasta llegar al óvulo, con lo cual los mitocondrias ya no pueden heredarse, ya están dañados. En cambio, el óvulo mantiene sus mitocondrias. Y recuerden que los mitocondrias tienen carga genética. Todos nosotros, absolutamente todos, tenemos mitocondrias maternos, bien. Si eres varón o eres mujer, tienes los mitocondrias de mamá. De papá no se heredan dichos mitocondrias. Por eso que existe una rama que estudia la herencia materna mitocondrial para determinar bien cuántas madres han dado origen a las nuevas generaciones. Por ejemplo, en una isla que acá en la zona de Indonesia se determinó que de los pobladores, si no me equivoco, eran más de 10.000, solamente había dos líneas maternas mitocondriales, había dos tipos de cargas genéticas a nivel de los mitocondrias. ¿Qué quiere decir? Que toda esa población proviene básicamente de dos mujeres, bien, las que iniciaron toda esa descendencia. Los mitocondrias de papá se pierden completamente, ¿ok? Entonces, por ahí tenemos también un rastreo directo a la línea materna. A la línea paterna, cromosoma X y punto. Bien. Ok, chicos, entonces tenemos herencia ligado al sexo, cromosoma X. Herencia restricto al sexo, cromosoma Y. Tenemos un tercer tipo de herencia, la llamada herencia influenciado por el sexo. ¿De qué cromosoma depende? De ninguno. Esta herencia influenciada por el sexo va a depender si una persona desarrolla como varón o desarrolla como mujer. ¿Cómo así? Como varones y como mujeres, en la parte del desarrollo tenemos ciertas diferencias, sobre todo al momento de desarrollar las hormonas sexuales. Esto va a hacer que ciertas características se expresen o se silencien, como es el caso de la calvicie. ¿Bien? La calvicie está determinada por un gen dominante, donde si ustedes presentan ambos alelos dominantes, tanto varones como mujeres van a desarrollar calvicie. Bien, los dos van a ser calvos. Profe, pero ¿hay mujeres calvas? Sí. Quizás no sea muy común de observar, bien, sobre todo los varones, porque rápidamente se rapan o queda muy a la vista, pero en las mujeres calvas la alopecia, esa pérdida de cabello, va generando poco cabello, y quedan unos cuantos, bien, cabellos largos. Y en el caso de las mujeres no aparece a edad muy temprana, bien, como en el caso de los varones, sino que ya aparece a edades más avanzadas.
de los 40 en adelante. En los varones, por ejemplo, ya las entradas desde los 25, 30 años ya se están notando. Bien, entonces, si presentan ambos alelos dominantes, varones y mujeres, calvos. Si presentan ambos alelos recesivos, ni el varón ni la mujer va a presentar calvicie. Bien, tienen cabellera completamente normal. ¿Dónde está la diferencia? En el heterocigoto. Cuando encontramos al organismo heterocigoto, vamos a darnos cuenta que los hombres sí desarrollan calvicie y las mujeres no. Bien, esto es una herencia influenciada por el sexo. Profe, yo quiero saber si voy a ser calvo. Bien, dame tu sexo. Supongamos que eres mujer. Bien, yo sé, profe, como mujer, que mi madre sí ha presentado calvicie. Por ahí, para que una mujer desarrolle calvicie, bien, significa que tu madre presenta ambos alelos dominantes. Es la única forma en la que una mujer desarrolla calvicie. Y mi padre no tiene calvicie. Muy bien, si tu papá no tiene calvicie, significa que ambos alelos son recesivos. Es la única forma en la que un varón no desarrolla calvicie. Significa que genotípicamente tú tienes un alelo dominante y un alelo recesivo. Y como eres mujer, por ser heterocigoto, no vas a desarrollar calvicie, vas a tener cabello normal. Profe, ¿y si fuese varón? Si fueses varón frente a esta condición heterocigota, el varón sí lo desarrolla. Bien. Profe, mi padre no es calvo. Bien. Si tu padre no es calvo, automáticamente alelos recesivos. Bien. Mi madre tampoco es calva, pero no sé si es homocigota o heterocigota. ¿Cuál es la probabilidad de que yo desarrolle calvicie? Supongamos ahora en este caso que eres un varón. Si tu padre no es calvo, tú ya tienes un alelo recesivo ganado. Ahí. Tu madre tampoco desarrolló calvicie, pero ahora tu madre puede ser homocigota, con lo que tú heredarías un alelo recesivo y no pasó nada. O tu madre podría ser heterocigota, con lo que tienes el 50% de probabilidades de heredar el recesivo y el 50% de probabilidades de heredar el dominante. Si tomas el alelo dominante, vas a desarrollar calvicie porque eres varón. Si tomas el alelo recesivo, es la única forma en que los varones no desarrollan calvicie. Bien, entonces chicos y chicas, sobre todo los varones, ¿qué es lo que más les preocupa? Si tu padre no es calvo, ten cuidado, porque por la línea materna puedes heredar calvicie. Bien, tu madre puede que sea heterocigota, tú estás confiado, profe, mi papá no es calvo, mi abuelo tampoco es calvo, porque ellos son una línea únicamente de homocigotos. Pero por ahí tu madre es heterocigota y te donó alegremente el alelo dominante. Tú como varón vas a desarrollar calvicie. Profe, mi padre es calvo, ¿significa que yo también voy a ser calvo? Puede que sí, puede que no. Si tu padre es calvo, heterocigoto y te ha donado el alelo recesivo, ahora depende de mamá. Si mamá también te da otro alelo recesivo, te salvaste. Como varón, no desarrollas calvicie. Bien, en el caso de las mujeres, ¿por qué es más raro observar a una mujer calva? Por las propias probabilidades. La probabilidad de que una mujer desarrolle calvicie es 1 de 3. La única forma es en homocigosis dominante. La probabilidad de que un varón desarrolle calvicie es 2 de 3. El heterocigoto también expresa calvicie para los varones. Por eso que es más común observar varones calvos. Bien. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún punto que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Si quieren saber si realmente van a ser calvos, analicen a los padres, número uno, ¿bien? Y también analicen a los abuelos, ¿bien? Tal vez por ahí tengas fotos si tu abuelo ya no está presente contigo, o pregunta directamente, profe, ¿y cómo saber también de mi abuelo? Bien, también puedes verlo en el caso de los hermanos de papá. Bien, los hermanos de papá, los hermanos de mamá, también te van a dar ideas si por ahí hay un alelo recesivo, un alelo dominante que está presente. Bien, de esa manera como que ya tú puedes saber si vas a tener o no calvicie. Y también, por supuesto, ya en los varones a ciertas edades aparecen las entradas, sobre todo empiezan a aparecer por aquí, bien. En el caso de las mujeres sí van a demorar mucho más. ¿Ok? Bien.
Dejamos por aquí a lo que viene a ser lo que viene a ser las herencias, básicamente que influyen con, bueno, ligado al sexo, restituido al sexo, influenciada por el sexo, y cambiamos al segundo tema del día, que vienen a ser las mutaciones. Bien, cada vez que nosotros escuchamos la palabra mutación, muchas veces se nos viene a la mente seres horribles, malformados, o directamente pensamos en ciertas enfermedades que sabemos que son producto de mutaciones. Debemos saber que en la naturaleza existen dos tipos de mutaciones, unas conocidas como mutaciones génicas o también llamadas mutaciones puntuales o puntiformes, ¿bien? Y tenemos las mutaciones cromosómicas. Nosotros día a día estamos expuestos a desarrollar una gran cantidad de mutaciones génicas o mutaciones puntuales. Ustedes, por ejemplo, en este verano, cuando salen a la calle, ¿se ponen protector solar? ¿Qué medida de protector utilizan? ¿Qué SPF utilizan? ¿Cuál es el factor de protección? ¿El de 50, el de 30, el de 100, el de 10? Yo sé que la mayoría ni siquiera se pone protector solar, simplemente sale a la calle a tomar un poco de sol, lo cual no es malo, pero recordar que nosotros en la zona en la que vivimos, en la parte de Perú, los niveles, sobre todo en la costa, los niveles de radiación ultravioleta superan la escala, bien, a nivel mundial. La escala va del 1 al 15. En Perú tenemos 15 más, una gran radiación ultravioleta. ¿Y qué ocurre con esa radiación ultravioleta? Al momento que esta radiación llega a tocar tu piel, SPF 50 está bien, para 30 minutos. Cada 30 minutos tienes que colocarte. Bien, esta radiación es de tipo ionizante, que significa que puede alterar enlaces, bien, de manera iónica, puede alterar dichos enlaces. Nosotros a nivel genético sabemos que adeninas se juntan con timinas, bien, mediante dos puentes hidrógeno y que citosinas se juntan con guaninas mediante tres puentes hidrógeno. Con lo que significa que las citosinas y las guaninas están más fuertemente enlazadas que las timinas y las adeninas. Llega la radiación ultravioleta. ¿Qué hace con las uniones entre adeninas y timinas? Hacen que vibren, que estas uniones empiecen a vibrar y se separan. Bien, las uniones se separan. Pero recuerda que formar puentes hidrógenos es muy sencillo. Las adeninas y timinas vuelven a formar el puente de hidrógeno y aquí no pasó nada. Bien, hasta ahí todo bien. Pero a veces, al momento que se separan y se vuelven a unir, lo hacen erróneamente. Las adeninas se unen con las adeninas que están a su costado y las timinas también. A esto se le conoce como la dimerización de timinas, sobre todo, ¿bien? O dimerización de adeninas por efectos de la radiación ultravioleta. Esto ya generó un error genético. Supongamos que aquí se encuentra la información, se encuentra un gen para fabricar una proteína. Al momento que llega el ARN polimerasa para formar el ARN mensajero, no va a leer correctamente esta unión. Bien, va a encontrarse un bloqueo, con lo que la proteína no se forma adecuadamente y ya empiezas a mostrar alteraciones a nivel de una célula. Bien, para suerte de nosotros, nuestras células cuentan con un sistema de reparación de ADN. Este sistema está todo el día escaneando el ADN de un extremo al otro. Está leyendo a cada rato todos los pares de bases y cuando encuentra un error de este tipo, rápidamente lo corrige, ya sea eliminándolo, bien, una pequeña escisión, bien, corta esta zona, lo libera, o ya sea corrigiendo los enlaces. Bien, tenemos un sistema de reparación. Bien, si nosotros forzamos este sistema de reparación, si tomamos sol a cada rato sin ningún tipo de protección, si nos exponemos a materiales radiactivos, profe, ¿dónde puedo encontrar un material radiactivo? No sé si por su edad todavía cuenten con este tipo de instrumento, pero quizás sus padres sí. ¿Han visto estos relojitos que son de cama, bien, estos relojitos despertadores que tienen los números y las manecillas con un verde brillante que brillan en la oscuridad? No sé si han llegado a ver eso. Bien. Sus padres quizás sí, porque fue bastante común en la época de los 90, bien, años anteriores. Ahora, pues, con el celular y todo eso, ya la gente no utiliza los relojes. Estos relojitos de caja que brillaban en la oscuridad, esa sustancia que brilla en la oscuridad es una sustancia radiactiva. Ustedes pasan un contador Geiger, que es el contador de radiación, y van a ver cómo se dispara. Y peor aún si no tiene el vidrio, ¿bien? Ya que el vidrio atenuaba de cierta manera la radiación. Entonces las personas se acostaban con un material radiactivo al costado,
lo cual emitía estas partículas bien ionizantes que también alteran la carga genética. Entonces, nosotros, si por A o B forzamos a que aparezcan muchos de estos errores, el sistema de reparación también puede equivocarse, no es perfecto. Por ahí, mientras se está reparando unos errores, se les pasa alguno de ellos y ya este error empieza a hacerse muy común dentro de una célula. Otro error que también aparece de manera génica puntual es cuando se dan las divisiones celulares. Recuerden que cuando una célula se va a dividir necesita replicar el ADN. Entonces las hebras se abren, bien se separan las horquillas, entra la licasa, va cortando, entra la primasa, lo marca, entran los polimerasas, empiezan a leer y por ahí la polimerasa se equivoca. Por ejemplo, aquí. Mientras una de las hebras tiene adenina, timina, citosina, la polimerasa entra y lee adenina, forma timina, lee timina, forma adenina, lee citosina, forma guanina. Entonces, esta hebra se formó correctamente. En la otra, que va a tener timina, adenina, guanina, porque es la hebra complementaria, lee timina, forma adenina, lee adenina, forma timina, lee guanina y le mete otra guanina, lo cual ya es un error genético. Bien. Si hasta aquí el sistema de reparación lo detecta, elimina a esta guanina y coloca una citosina. Si es que lo detecta, porque ve guanina, guanina, eso no puede estar, es un error, pum, lo corrige. Pero, ¿qué pasa si esta célula se está forzando a dividirse? Si se ha dividido, mostró el error y se vuelve a dividir. Al momento que la hebra se abre, ahora tenemos por aquí adenina, timina, guanina, la polimerasa lo puede formar correctamente. Timina, adenina, citosina. El sistema de reparación llega a leer esta cadena y no encuentra error alguno, pero tú ya sabes que una de las bases está alterada. Esta no debería estar ahí, debería ser una citosina, pero ahora, debido a la división muy rápida que se ha dado, ya pasa a ser una guanina. Profe, ¿cuál es el problema? El problema se va a dar cuando quieras formar una proteína. Bien, cuando se va a formar una proteína, llega la polimerasa, empieza a leer esta cadena. Bien, lee la guanina, la polimerasa mete una citosina. Bien, el ARN se forma con citosina, llega al ribosoma y forma una proteína alterada. Ya tienes una mutación génica. Y esto cuando ocurre, sobre todo cuando forzamos reparaciones de células. Por ejemplo, a nivel de la piel, cuando una persona sufre de demasiada radiación, ustedes han visto cómo te quemas la piel, las células se obligan a dividirse rápidamente para otra vez cubrir toda esa zona dañada. En ese momento que una célula se divide rápidamente, por ahí una de ellas genera un error que no es reconocido, cuando vuelve a dividirse, el error ya no va a ser para nada reconocible. Ya el error se vuelve algo común. Y ahora una célula presenta el error, luego lo tienen dos, luego lo tienen cuatro y así va aumentando. Por eso, chicos, que aparecen los temas de cáncer, sobre todo cuando forzamos a los órganos a repararse. Las personas que tienen cáncer al hígado, ¿a qué se debe? Tanto consumo de alcohol, tanto consumo de grasas, el hígado trabaja tanto que las células se agotan, son reemplazadas por nuevas células y se reemplazan tan rápido que por ahí en un proceso de división apareció un error. Ya tienes una célula con un error genético, se divide, ahora son dos, luego son cuatro, empiezan a aparecer tumoraciones. Las personas que fuman, esa inhalación de cigarros, esa inhalación de hollines va tapando ciertos alveolos y no permite un intercambio correcto de gases. Las células, al encontrarse dañadas, se marcan para morir y unas nuevas células tienen que reemplazarlas, con lo que estás forzando los procesos de división. Por ello, en estos forzamientos pueden aparecer más fácilmente los errores genéticos de tipo mutaciones génicas o puntuales. Bien. Entonces, chicos, que no se les haga raro que estos cánceres estén muy relacionados a cuando nosotros forzamos el uso de ciertos órganos. Este forzamiento hace que las células se agoten rápidamente y nuevas células tengan que reemplazarlos. Bien. Y también, por supuesto, los tipos de alimento que consumimos. Les gustan mucho las parrillas, les gustan mucho estas comidas que se cocinan al carbón y todo eso. Tengan mucho cuidado con las acrilamidas. Las acrilamidas también facilitan la muerte celular y hacen que otras células sí o sí tengan que reemplazarlas, haciendo que los factores de mutaciones aparezcan. Bien. Ok, entonces esto es algo con lo que nosotros nos enfrentamos día a día, las mutaciones génicas o puntuales, simplemente tomando sol, simplemente estando expuestos a condiciones radiactivas o por la propia alimentación o contaminación.
Algo que también vamos a ver vienen a ser las mutaciones cromosómicas. Si ya de por sí alterar solamente una base nitrogenada puede generar un problema cancerígeno, un problema de tumoración, imagínense alterar completamente una cromátida, un cromosoma, ¿bien? Cambia completamente la genética del organismo, ¿bien? Profe, ¿nosotros podemos alterar nuestros cromosomas? No. Ya tú estás desarrollado. De por sí todas tus células ya tienen una copia de cromosomas. Intentar cambiar toda tu genética sería una misión imposible. ¿Dónde ocurren las mutaciones cromosómicas? En el proceso de concepción, cuando el óvulo y el espermatozoide se han juntado. Ahí aparecen las mutaciones cromosómicas. Cuando uno de los gametos tiene cromosomas en exceso o tiene cromosomas en déficit y por lo tanto el embrión que se va a desarrollar va a tener una carga en exceso o una carga en déficit. Por ejemplo, en la imagen notamos el cariotipo de una persona completamente normal, pero hay algo que nos llama la atención. El par 21, en lugar de tener dos cromátidas, uno de papá, uno de mamá, presenta tres cromátidas. A esto se le conoce como la trisomía del par 21. Pregunta, chicos, ¿cuál es el nombre común de este síndrome? ¿Cuál es el nombre común de dicho síndrome? Trisomía del par 21. El síndrome de Down, correcto. Bien. Las personas que nacen con síndrome de Down presentan características muy, digamos, particulares, muy peculiares. Una cara redonda, una cara aplanada, los ojos achinados, han visto, el pelo bastante liso, características asiáticas expresadas. Y también van a notar que presenta retraso mental, retraso físico. Estas personas, respecto al retraso mental, es una imposibilidad que tienen para aprender como lo haría un niño normal, demoran en aprender las cosas, pero finalmente lo aprenden, aunque no lo crean, les toma su tiempo. Pero también a la par los niños con síndrome de Down no viven mucho tiempo, ya que desarrollan problemas sobre todo a nivel cardíaco. No creo que ustedes hayan visto un anciano con síndrome de Down, ya que tienden a llegar a los 20, 25, 30 años como máximo y ya los problemas de su propio cuerpo terminan matándolo. Bien, ¿todo por qué? Por un error a nivel del cromosoma 21. Un exceso de cromosomas ha generado todo este daño. Uno pensaría que a mayor cantidad de información genética es mucho mejor. El cuerpo no funciona así. La información es exacta para el desarrollo de cada organismo. Ahora, los síndromes, cuando aparecen de forma cromosómica, tienen una codificación, donde nosotros, por ejemplo, para el síndrome de Down, para codificarlo, número uno, tenemos que colocar la cantidad de cromosomas. ¿Cuántos tiene? Una persona normal tendría 46 cromosomas, 23 de papá, 23 de mamá. En este caso, la persona con síndrome de Down tiene un exceso, va a tener 47 cromosomas. Ponemos una coma y a continuación colocamos el sexo. Notamos que en el par sexual se trata de una persona varón. Presenta un cromosoma X, un cromosoma Y. Bien, entonces es un 47XY. Se trata de un varón. Colocamos otra coma e indicamos dónde está el error. Bien, ya de por sí se sabe que es un error de exceso, presenta 47 cromosomas, pero en algunos textos vas a encontrar los signos. Para indicar exceso le colocamos el más, bien, un más 21. Quiere decir que la persona presenta un error de exceso en el cromosoma 21. Supongamos que por aquí una persona tiene el síndrome de Patau. Bien, si no me equivoco, cromosoma 14. Tiene un exceso de cromosomas en el cromosoma 14. Entonces, ¿cómo se codificaría este síndrome? Tendría 47 cromosomas, supongamos que es una mujer, colocamos XX y va a presentar un exceso en el cromosoma 14. Ahí está. Supongamos que una persona tiene una delección del cromosoma 6, le falta un cromosoma a nivel del cromosoma 6. Entonces colocamos en la cantidad de cromosomas. Ya no tendría 47, no tendría 46, tendría 45 cromosomas. Se trata de un varón, un XY. Y colocamos el signo. ¿Dónde le está faltando un cromosoma? En el 6. Bien. Entonces, de esa manera ustedes van a poder codificar las mutaciones cromosómicas para indicar si hay un exceso, hay una delección, indicar el sexo de la persona y dónde está el error genético. Bien. Patado es el 13. Correcto. Bien. Se me van, chicos. Es mucha información. Ahí está, en el 13. Bien. Ahora, algo que sí me preguntaron en otros grupos. No confundir las mutaciones cromosómicas, los síndromes genéticos, con otro tipo de síndromes. Bien.
Profe, ¿y el síndrome de Estocolmo? Eso es un síndrome neurológico o es un síndrome psicológico. No tiene nada que ver con los cromosomas. Tener mucho cuidado bien con otros tipos de síndromes. Acá estamos hablando directamente de síndromes genéticos, cuando hay problemas a nivel de los cromosomas. Bien, los otros tipos de síndromes tienen que ver con la parte psicológica, con la parte neuronal. Bien. Ok, ahora, una persona de manera normal, bien, aquí tenemos un varón y una mujer, a nivel de los cromosomas vamos a encontrar lo siguiente. Este es el cariotipo, así se llama esta representación, el cariotipo de una mujer que presenta sus 46 cromosomas y en la parte sexual el XX. Bien, a estos se les conoce como los cromosomas sexuales, mientras que el resto vienen a ser los cromosomas somáticos o también llamados cromosomas autosómicos. Acuérdense que soma es cuerpo, ¿bien? Cromosomas autosómicos del propio cuerpo, o también llamados los somáticos, bien relacionados con el cuerpo. Mientras que el otro par es el par sexual o cromosomas sexuales, bien, cromosomas sexuales. Ahí está. Entonces, chicos, tener mucho cuidado cuando te indiquen dónde se encuentra la mutación. Te puede decir que la persona presenta una mutación en los cromosomas autosómicos. Como están en los cromosomas autosómicos en los 22 primeros pares, no va a depender si es varón o es mujer. Va a desarrollar de igual manera la mutación. Y ustedes han visto que las personas con síndrome de Down, bien tanto varones como mujeres, desarrollan las mismas características. En cambio, si me indican que la mutación se encuentra en el par sexual, ahí sí va a haber unas variantes entre un varón y una mujer. Bien, en el caso de los varones, el cariotipo de un varón es el 46XY. En el par sexual vamos a notar un cromosoma en la parte de X y un cromosoma en la parte de Y. Bien, los otros 22 cromosomas son completamente iguales entre varones y mujeres. Bien, son básicamente lo mismo. ¿Qué mutaciones podemos encontrar en la parte sexual? Por ejemplo, tenemos el síndrome de Turner. Bien, notamos que en el cromosoma sexual solamente hay uno, un solo cromosoma X y hay un vacío. Quiere decir que esta persona pudo haber sido una mujer XX o pudo haber sido un varón XY. Pero al presentar únicamente cromosoma X, ¿cómo desarrolla? ¿Como varón o como mujer? Al tener un solo cromosoma X, ¿es un varón o una mujer? Mujer, correcto. Todos nosotros desarrollamos como mujer hasta que el cromosoma Y se expresa. Bien, si el cromosoma Y está ausente, tengas un cromosoma X, tengas dos, tengas tres, automáticamente eres mujer. Bien, una mujer se desarrolla completamente normal cuando tiene dos cromosomas X. Y algo que van a notar es que si le falta un cromosoma X, hay características sexuales femeninas que no va a desarrollar correctamente. Si tiene cromosoma X en exceso, hay características sexuales femeninas que también desarrolla en exceso. Bien, en este caso, en el síndrome de Turner, le falta un cromosoma X. ¿Cuál es la codificación? 45X. Bien, o también lo pueden encontrar como 45XO. Recuerden que este O este cero indica un vacío. Profe, ¿no se le coloca el más algo? No, ya de ahí se sabe que está el error en la parte de los cromosomas sexuales. Una persona con síndrome de Turner fenotípicamente, ¿cómo se ve? Son, para empezar, de talla baja. Bien, presentan una talla muy baja. Tiene rasgos faciales característicos, la cara redonda, los ojos grandecitos, ligeramente achinados. Van a notar la implantación baja del cabello. Ustedes han notado, por ejemplo, que el cabello crece hasta cierta zona del cuello. En el caso de estas mujeres, el cabello crece un poco más abajo. Bien, tiene una implantación baja de por sí. El cuello es corto con pliegues de la piel. Por ejemplo, es como si tuviesen unas membranas pegadas entre el cuello y la parte del tórax, unas membranas que se estiran al momento que se mueve a un lado, se mueve al otro. Ahí se puede visualizar estos pliegues. Presenta un tórax ancho, coartación de la aorta. La aorta presenta una curvatura normal, un ancho normal, pero en este caso va a presentar como si fuese un pequeño estrangulamiento. Esa es la coartación de la aorta. Bien, presenta mamas poco desarrolladas, ya tiene un infantilismo sexual, no desarrolla completamente como mujer. Por eso que también presenta disgenesia gonadal. Bien, los ovarios o están pequeños o están ausentes. No va a desarrollar hormonas sexuales femeninas. Bien, presenta básicamente sin folículos o folículos muy fibrosos, ausencia de menstruación, también conocido como amenorrea. Bien.
Areolas separadas que vienen a ser los pezones, metacarpianos cortos. A nivel de la palma de la mano encontramos los metacarpios. Estos son más cortos y hacen que la mano sea mucho más pequeña. Tiene uñas displásicas, unas uñas muy curvadas, ¿bien? Y también la presencia de lunares en todo el cuerpo. Entonces, estas mujeres, más allá de lo que viene a ser los pliegues a nivel del cuello y por la talla baja, no notas que presentan síndrome de Turner, profe, pero la mano es pequeña. Básicamente la mano también como que responde a la talla. Entonces, estas niñas se desarrollan completamente normales, no saben que presentan el síndrome de Turner hasta que llega la etapa de la pubertad. Bien, llegan los 11 años, sus compañeras, sus amigas ya están con la menstruación, ya están con los cambios hormonales, en ellas no cambia nada, pasan los 11, los 12, los 13, ya llama la atención de la familia, lo llevan al ginecólogo, lo llevan al endocrinólogo para ver qué está ocurriendo. Ellos detectan algo raro, no hay presencia de hormonas, no hay presencia de un desarrollo normal, hacen un examen genético y sale el cariotipo automáticamente. Profe, cuando hacen examen genético, ¿de dónde sacan la muestra? De sangre. Bien, te sacan una muestra de sangre, pero ojo chicos, no te olvides, no analizan glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos no tienen núcleo. No vamos a sacar genes de algo que no tiene núcleo. Analizan a los glóbulos blancos, a los macrófagos, neutrófilos. De ahí sacan tus cromosomas. Bien, entonces sacan el análisis de sangre y resulta una mujer con síndrome de Turner. Ya le indican a la familia cuál es la condición de la niña y esta niña básicamente no va a tener los desarrollos sexuales secundarios y tampoco va a tener descendencia, tiene infantilismo sexual. ¿Todo por qué? Por la ausencia de un cromosoma. Bien, profesor, ¿a qué se debe? ¿A mamá o a papá? No se sabe. Bien, no se sabe quién de ellos pudo darles un gameto fallado. Luego tenemos el síndrome de Klinefelter, el 47XXY. Notamos bien que en la parte sexual hay dos cromosomas X y hay un cromosoma Y. Pregunta básica, ¿esta persona cómo desarrolla? ¿Como varón o como mujer? Una persona con síndrome de Klinefelter. ¿Desarrolla como varón o como mujer? Varón, correcto, tiene un cromosoma Y, el cual ha hecho que los testículos desciendan y formen los genitales masculinos. Es un varón, bien, pero por presentar un cromosoma X en exceso, desarrolla características femeninas. ¿Qué vamos a notar en el fenotipo de una persona con síndrome de Klinefelter? Acuérdense del código 47XXY. Calvicie frontal ausente es algo característico de los varones. Ustedes van a ver que los varones la frente no es tan grande, ¿bien? En mi caso, por ejemplo, presento 3 dedos, pero en el caso de las mujeres van a notar que tiene 4 dedos, 5 dedos, porque es algo normal de las mujeres, la calvicie frontal, ¿bien? Crecimiento de la barba, como todo varón, desarrolla la barba, crece con normalidad. Hombros estrechos, característica femenina. Los varones desarrollamos un tórax ancho, los hombros más separados, menos cabello en el pecho, menos vello en el pecho, característica femenina. El desarrollo de pechos, el desarrollo de mamas es característica femenina. Las caderas amplias, características femeninas. El vello del pubis femenino. El vello del pubis masculino y femenino difieren, son distinta implantación, de distinta forma. En estos casos tiene vello femenino, ¿bien? Testículos pequeños, los cuales tampoco producen espermatozoides, es una persona estéril. Y algo que llama mucho la atención es esto, brazos y piernas largos, que son características femeninas. Ustedes, señores, señoritas, si observan a las mujeres cuando son altas, lo que es alto en sí son sus piernas, son de piernas largas, sobre todo el fémur, porque gracias a ese fémur largo le da la forma a las caderas. Por eso ustedes, caballeros, por ejemplo, si conversan con una chica que es más alta que ustedes, estando parados, miran hacia arriba, bien, porque es mucho más alta. Pero si se sientan, van a estar mirando cara a cara. ¿Por qué? Porque lo que es largo son las piernas. En estas personas con Klinefelter es lo que llama la atención. Son personas muy altas. Van a ver que las piernas son muy largas y los brazos también. Los brazos de manera normal, las manos llegan a la altura de los bolsillos, ahí sacamos el celular, la billetera, pero en estos casos de estas personas los brazos llegan un poco más abajo. Bien. Entonces, una persona cuando ve a otra persona con síndrome de Klinefelter duda realmente si lo tiene o no. Ves a una persona alta, tiene ciertas caderas pronunciadas, brazos largos, bien. Incluso la propia persona no sabe que presenta el síndrome de Klinefelter. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieza a desarrollar estas características. Cuando aparece en el desarrollo de senos, básicamente, el desarrollo de caderas, va a lo que viene a hacer el médico a preguntarle qué está pasando, por qué tiene esto, quizás son las hormonas del pollo, profe. No.
y el médico directamente le manda a hacer una prueba genética y ahí resulta, la persona tiene síndrome de Klinefelter. Bien, ya le indican a la persona cuáles son las características que va a desarrollar, si por ahí opta por la cirugía, quizás de manera estética, pero más allá de eso no tiene complicaciones en su vida. Bien, va a tener una vida, por así decirlo, normal, pero no puede tener descendencia, ya que los testículos básicamente presentan infantilismo sexual. Bien. Por último, tenemos el cariotipo de la superhembra o la metahembra, 47XXX. Bien, básicamente tres cromosomas X en la parte sexual. En este caso, desarrolla como mujer, bien presenta cromosomas X, y el tener un cromosoma X de más para las mujeres estimula el mayor desarrollo de caracteres sexuales femeninos. Más allá de eso, no significa ningún problema. Algo que va a llamarte la atención en estos casos directamente también es la altura. Bien, presenta una altura es mucho más alto del promedio. En unas pequeñas excepciones, en un pequeño porcentaje, algunas de estas superhembras o metahembras van a tener ligeros retrasos mentales, o sea, no tienen el mismo nivel cognitivo, y en algunos casos también un pequeño porcentaje presenta esterilidad, no pueden tener descendencia. Pero la gran mayoría son completamente normales, quizás muchas de ellas ni siquiera se han enterado en toda su vida que presentan esta condición de superhembra, ¿bien? Tienen un desarrollo sexual normal, pueden quedar embarazadas sin ningún problema. Como les digo, algunas niñas y mujeres tienen una inteligencia dentro del rango normal, pero posiblemente un poco más baja. Entonces, hay cierto porcentaje muy mínimo que presentan un ligero retraso a la parte mental, también una ligera condición de esterilidad. Pueden tener discapacidades intelectuales y a veces pueden tener problemas de conducta. Bueno, esto es dudable y ocasionalmente aparecen síntomas significativos. Como les digo, la gran mayoría desarrolla completamente normal. Pequeño porcentaje puede tener ciertas complicaciones. ¿Ok? Este es el síndrome de la superhembra o metahembra. Bien, chicos, respecto a este punto, ten mucho cuidado si te colocan directamente el síndrome. Tú ya tienes que conocer las características fenotípicas, cuál es lo más llamativo, por eso hemos ido pasando de uno por uno, y también debes conocer la codificación. Bien, te pueden colocar el nombre para que indiques el código o te pueden colocar el código para que indiques el nombre. Guíate por los cromosomas X. Bien, acuérdate, si falta un cromosoma X, las características son menos desarrolladas. Si tienes un XY y un X en exceso, va a tener características femeninas pronunciadas. Y si presentas los tres cromosomas X, básicamente superhembra porque desarrolla muy bien las características sexuales femeninas. Y recuerda que un pequeño porcentaje tiene problemas en sí. ¿El superhembra puede ser hereditario? Buena pregunta. La verdad es que sí, podría darse. Bien, ya que su genoma presenta tres cromosomas X, al momento que ocurre la meiosis, la repartición va a tener un exceso de cargas por ahí. Pero algunos de los óvulos van a tener la carga normal. Y al momento que esos óvulos fecundan, pues los hijos no lo van a presentar. Bien. Ahora, si por ahí te quieren complicar las cosas, bien una superhembra cuyo óvulo presente dos cromosomas X, ¿a qué puede dar origen? Como ya el óvulo presenta dos cromosomas X y se une un espermatozoide X, da origen a una superhembra. Como el óvulo tiene dos cromosomas X y se une un cromosoma Y, da origen a un Klinefelter. Bien, pero no creo que te compliquen mucho las cosas porque ya son casos muy rebuscados, por así decirlo. Bien, pero sí se puede dar. Recuerda que durante la meiosis los cromosomas se reparten de igual manera y aparecen óvulos con carga genética en exceso y otros con carga genética normal. Bien, ¿todo claro, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre las mutaciones? ¿Todo bien? Ok. Vamos ya con la última parte del tema, lo que viene a ser la bioética, la parte de la genética como ciencia social. Y recordar, chicos, que de por sí la genética en un inicio surgió en la parte de, bueno, con Gregor Mendel y todos ellos, surgió como una respuesta a poder predecir cómo va a ser la herencia de los factores, de los caracteres, sobre todo en los temas agrícolas, bien, porque era el punto del momento, poder, digamos, tener mejores cultivos y todo ello.
Luego, cuando entramos en la parte de la genética del sexo, cuando comprendimos mucho más lo que vienen a ser los genes y todo ello, ya nos interesó saber cuáles iban a ser las herencias en seres humanos, cómo es que los hijos iban a nacer, qué caracteres iban a tener. Profe, yo tengo ciertos problemas, por así decirlo. Soy una persona que desde pequeño ha usado lentes, tengo problemas tal vez con el asma, tengo ciertas enfermedades, o por ejemplo mi familia tiene mucho riesgo de diabetes, o hay, digamos, ya predisponibilidad a ciertos cánceres. ¿Cómo saber si mis hijos lo van a presentar? Con las nuevas técnicas genéticas con los cuales nosotros simplemente con una gotita de sangre, con una pequeña muestra, podemos saber cuáles son los genes presentes, todo eso nos ha llevado a entender cómo se puede dar la herencia en las siguientes generaciones. Y frente a ello surge una nueva disciplina, o mejor decirlo, un nuevo servicio conocido como el asesoramiento genético. Bien. Entonces, cuando una persona duda acerca de sus genes por ahí, digamos, tiene ciertas sospechas de genes dañinos, genes perjudiciales que pueda presentar, la persona se hace un asesoramiento genético, le sacan una muestra, le hacen un test genético, bien, analizan la muestra y en base a los resultados le van a dar dicho asesoramiento. No recuerdo el nombre de este actor, el que interpretó a Thor en las sagas de Marvel, pero ustedes han escuchado que este actor ya ha sido diagnosticado que está predispuesto a padecer Alzheimer. ¿De dónde sacaron esta información? De un análisis genético. Este análisis genético, bueno, mejor dicho, este estudio genético se realizó a nivel mundial. Yo también participé en ello, donde a todos nosotros nos sacaron muestras de sangre para analizar nuestra codificación genética, revisaron el historial familiar, si había algunas personas que habían desarrollado temas de Alzheimer, se olvidaban las cosas y también nos hicieron unas pruebas, básicamente con unos cuadritos, unas pruebas memorísticas. En base a ello encontraron de que había unos genes relacionados para que una persona tenga predisponibilidad a desarrollar Alzheimer, algo que a este actor le dieron a conocer. Entonces, cuando ya te dan los resultados, junto con ello va el asesoramiento. Recordar que no por el hecho de que tú tengas los genes, sí o sí vas a expresar la característica, recordando las clases mendelianas. El fenotipo, la expresión de los genes, depende también del ambiente. Y no solamente hablamos acerca del ambiente como un medio natural, sino hablamos también de las condiciones de vida, los factores de estrés, las condiciones de contaminación, el tipo de alimentación, bien, perdón, condiciones de contaminación, tipo de alimentación. Todo ello va a influir a que ciertos genes se expresen y otros se silencien. Es parte de la genética. Bien. Entonces, el asesoramiento te indica, te ayuda a comprender el diagnóstico, cuál es realmente el riesgo de que aparezca dicha condición, cuál es la situación médica, cuál es el desarrollo de la enfermedad en caso que aparezca y un posible tratamiento, sobre todo tratamientos preventivos, evitar que aparezca. Hoy en día, por ejemplo, se estima que para los años 2030, 2035, ya no existan personas con síndrome de Down, ya que las técnicas genéticas de hoy en día permiten detectar si el niño en etapas embrionarias, bien en las primeras semanas de vida, presenta dicha condición y frente a eso la madre puede optar si continúa con el desarrollo o decide optar por un aborto terapéutico. Bien, entonces eso ayuda a conocer la herencia y contribuye al trastorno, así como su recurrencia. ¿A qué se refiere? A que ya la persona puede saber cómo dicha condición puede heredarse en sus hijos, en su descendencia, cómo puede afectarlos a ellos también y frente a eso también recibir tratamientos adecuados. Quizás por ahí yo detecto que tengo ciertos genes dañinos, bien, los cuales pueden complicar la vida de mis hijos, pero de todas formas quiero tener hijos. Entonces me dan opciones, como por ejemplo, quizás recibir espermatozoides de un donante o quizás una técnica mucho más avanzada, mucho más costosa, que viene a ser el CRISPR-Cas, una edición genética donde voy a modificar básicamente mis genes, quitándole esas partes dañinas para que mi descendencia ya no lo presente. Bien. El consejo genético también informa y orienta a la familia y al paciente para elegir el método más efectivo de acuerdo al riesgo, de acuerdo a las metas familiares que tenga la persona, las normas éticas. No te puedes saltar a las normas éticas, las creencias religiosas y actuar de acuerdo con dicha decisión. En el caso de las creencias religiosas va a depender de la persona. Recuerden que cada persona decide por sí mismo. En el caso de las normas éticas depende de la reglamentación que presente a nivel del país o a nivel del Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Yo no puedo editar por editar cualquier tipo de organismo genético y mucho menos humanos. Bien, de por sí está prohibido y hay que tener mucho cuidado con ello. Todo esto favorece la adaptación del individuo y la familia a la enfermedad y riesgo de recurrencia. Pregunta, chicos, para animarlos un poco. ¿Han escuchado el caso del niño con tres padres?
Por ahí quizás en algún video, en algún TikTok han escuchado el caso del niño que presenta dos mamás y un papá, ¿no? Ok. Como les comenté en parte de la clase, atentos por aquí, los espermatozoides para poder llegar a fecundar el óvulo agotan todos sus mitocondrias. Bien, todos esos mitocondrias van a estar en la zona del cuellito, dándole energía al flagelo. Mientras que el óvulo de mamá presenta, aparte del núcleo, bien donde está la carga genética, presenta sus mitocondrias para que le den la energía suficiente. Entonces, ¿qué pasó con esta madre? Esta madre de por sí tenía un problema genético a nivel de sus mitocondrias. Sus mitocondrias no producían suficiente energía. Esta madre había tenido una vida complicada debido a esta condición de mitocondrias fallados. Si esta madre tenía hijos, recuerden que los mitocondrias se heredan directamente de mamá. Bien, los hijos también iban a tener este problema genético por los mitocondrias fallados. Entonces, cuando le hicieron el asesoramiento genético, le propusieron una técnica novedosa, donde iban a tomar el óvulo de otra madre, de una mujer donante. Aquí está el óvulo con mitocondrias completamente sanos. Pero la madre quería que el hijo tenga su carga genética. Entonces, ¿qué hicieron? A este óvulo donante le quitaron el núcleo y le pusieron el núcleo de la madre original para luego desarrollar fecundación in vitro, donde el espermatozoide de papá, bien, fecundó al óvulo, básicamente de la donante, con la carga genética de la mamá original. El niño que nace producto de esto tiene la carga genética de los padres, los cromosomas de mamá, los cromosomas de papá, pero tiene la carga mitocondrial de la madre donante. Es un niño con dos madres y un padre. Bien, esto gracias al asesoramiento genético. Es una de las pruebas que nos ha ayudado, digamos, de cierta manera. Todas las técnicas genéticas para que los niños nazcan sin complicaciones. También nosotros hemos encontrado lo que viene a ser la transferencia genética. Bien, esto lo vimos en la parte bacterial. Ustedes saben que de manera normal existe la transferencia vertical. Bien, cuando un organismo se divide, los hijos van a tener la misma carga genética y estos a su vez cuando se dividen van a pasar la carga genética. Esta transferencia vertical está presente tanto en bacterias como también en seres humanos. Los genes que ustedes presentan provienen de papá y mamá, estos a su vez provienen de los abuelos y cuando ustedes tengan hijos, van a pasar dichos genes a la siguiente generación. Algo que no ocurre en nosotros es transferencia horizontal. Ustedes, por ejemplo, si yo estoy al costado de otra persona, yo no le puedo pasar mis genes a esta persona de ninguna manera. No se puede. Somos organismos muy complejos. En cambio, en las bacterias sí se puede. Hay una transferencia horizontal, ya sea de manera directa mediante la conjugación o a través de un vehículo que viene a ser un virus, en este caso, a través de la transducción donde eliminan la carga genética del virus y le colocan la carga genética que uno desea por aquí, y luego el virus infecta la bacteria e introduce dicha carga genética como código bacteriano. Gracias a eso, por ejemplo, algunas bacterias pueden sintetizar insulina, porque nosotros le quitamos la carga genética al virus, le metimos los genes de insulina, se lo metimos a la bacteria y la bacteria forma insulina. Bien, hasta ahí todo bonito con la ciencia, pero hay un caso que parece de ciencia ficción y se dio en los años 1800, si no me equivoco, lo googleé, ¿bien? Se dio con una señora conocida como Enriqueta Lacks, ¿bien? Esta señora padecía de lo que viene a ser, ¿cómo se llama esta enfermedad que te da a nivel vaginal, para lo cual te haces un papá Nicolau? Cultura general, chicos. ¿Para qué sirve el papá Nicolau? ¿Qué va a descargar? ¿Qué va a descartar? ¿Cómo se llama dicha enfermedad causada por un virus? Nadie. Tengan cuidado con el VPH, el papiloma humano. Bien, el VPH. Ok, esta mujer padeció de papiloma humano. Bien, correcto, el papiloma, el VPH. Bien, el papiloma humano, al momento que infecta una célula, es un virus que altera la carga genética de la célula y termina formando cáncer. Cáncer de cuello uterino, cáncer de útero propiamente. Entonces, la mujer tenía ya cáncer uterino. Al momento que el médico va a sacar unas muestras, bien, mediante, no me acuerdo cómo se llama ese aparatito que colocan en la vagina, saca un raspado de las células y lo lleva al laboratorio para ver de qué manera han modificado el virus a las células, e encuentra que estas células, cuando se dividen, lo hacen perfectamente. Yo les he mencionado, por ejemplo, que cuando tenemos un cromosoma por aquí, bien, las células, al momento que se dividen, en los extremos del cromosoma encontramos unas zonas llamadas las telomerasas o los telómeros.
los cuales en cada proceso de división se van acortando, se hacen más y más pequeños hasta que llega un punto en que la célula ya no se divide. Estos telómeros son como un marcador. Llegas a ese punto, la célula tiene que morir. Pero ¿qué pasaba con las células de esta persona? Las células se dividían perfectamente, incluyendo los telómeros. Eran las primeras células inmortales que fueron detectadas. De por sí las células tenían genes alterados, si no me equivoco, tenía como 76 cromosomas, ¿bien? Y estas células, chicos, los pueden googlear como las células ELA, bien de Enriqueta Lacks. Estas células ELA hasta el día de hoy son estudiadas. Desde el año que fueron sacadas de la señora, cultivadas en una placa Petri, se han dividido perfectamente, que las células que hoy se estudian en distintos laboratorios provienen, son las mismas del cultivo original. Y están buscando entender de qué manera los cromosomas se dividen tan perfectamente, evitando que las células mueran. Podría ser, digamos, un paso más adelante a que podamos desarrollar células inmortales, una juventud eterna, gracias a las células ELA. ¿Qué ocurrió aquí? Una transferencia horizontal del virus del papiloma humano, el VPH, bien, con su carga genética modificada, lo introdujo a unas células, desarrollando una mutación, haciéndolas inmortales. ¿Bien? Tengan mucho cuidado con el VPH, caballeros, señoritas. Bien, muchos pueden pensar, profe, ¿el condón protege? No. El VPH es un virus tan pequeñito que atraviesa el condón. Bien, por eso que existen vacunas, sobre todo en las señoritas, para evitar los cánceres de cuello uterino. Bien, ok. Luego también hemos escuchado acerca de los organismos genéticamente modificados, o como comúnmente se le llama, los transgénicos. Y antes de darle una información más científica, quisiera entender su punto de vista. Pregunta, chicos, ¿los transgénicos pueden causar daño o no? Yo sé que a veces escuchan muchas cosas en internet, profe, me cambian la carga genética, causan enfermedades, no sé. A ver, ¿qué saben ustedes de los transgénicos? ¿Pueden causar daño o no causan daño? ¿Cuál es el problema con los transgénicos de por sí? ¿Alguna idea? ¿Alguna opinión? ¿Ustedes consumirían transgénicos? ¿Le tienen miedo a los transgénicos? ¿Nadie? Ok. Por ahí estaba viendo que algunas personas rechazan los transgénicos directamente porque piensan que les va a causar problemas al organismo. Bien, e incluso en los casos más avesados, más osados y nada científicos, bien, básicamente por guiarse de puro YouTube, las personas piensan que les va a cambiar su genética. Bien, al consumir transgénicos va a hacer que tu cuerpo mute, que tu cuerpo cambie, lo cual es imposible, ya te he dicho, cambiar toda tu genética es imposible. Tendrían que haberte cambiado desde el embrión para poder recién alterar los cromosomas. Bien, y aparte, nosotros recordar que al momento que consumimos alimentos, bien sean plantas, animales, todos ellos, nuestro sistema digestivo lo degrada completamente hasta su forma básica. Nosotros cuando comemos plantas, comemos animales, comemos células, dentro de estas células hay ácidos nucleicos, hay ADN, hay ARN, y estos ácidos nucleicos no se fusionan con nuestras células, no nos cambian la condición genética. No por comer mucho pollo me va a salir plumas, porque nuestro sistema digestivo rompe cada cada nucleótido, bien, lo rompe en bases nitrogenadas, en grupos fosfatos, en una pentosa, y luego recién las células lo reordenan a su antojo. Con el caso de los organismos genéticamente modificados, también. Así tengan el código genético cambiado, tu sistema digestivo lo fragmenta para recién poder utilizar cada una de estas pequeñas partes. Entonces, no hay riesgo de generar cáncer, de generar mutaciones. Eso no se da. ¿Dónde está el verdadero riesgo de un organismo genéticamente modificado? Primero, entendamos de qué consiste. Modificamos a una bacteria, bien, donde le vamos a cambiar las características, colocamos un fragmento de ADN, algo que digamos queremos cambiarlo, la bacteria se multiplica, ya son muchas que tienen ese fragmento de ADN, extraemos este ADN, lo fijamos en partículas de metal, que es una técnica, y luego lo bombardeamos en las plantas que queremos modificar. Profe, ¿en la planta grande? No, no me sirve, en el embrión, en la semilla.
para que al momento que la planta crezca, ahora sí todas las células tengan la carga genética modificada. Gracias a estas modificaciones, por ejemplo, a nivel de las plantas, muchas de ellas pueden subsistir frente a las olas de frío, pueden crecer en altura, pueden subsistir frente a demasiado calor, se vuelven resistentes contra plagas, ya requieren menos pesticidas, pueden crecer en tierras menos fértiles, pueden desarrollarse con pocos niveles de agua. En otras palabras, esta planta tiene ventajas para desarrollarse. ¿Dónde está el verdadero problema? Y aquí lo vamos a analizar desde tres puntos de vista. Chicos, cuando tengan temas genéticos o básicamente problemas genéticos, analicen estos tres puntos de vista. El punto de vista económico, el punto de vista social y el punto de vista biológico. Bien. Desde el punto de vista económico, ¿cuál es el principal problema con los transgénicos? Si es que ingresan de manera libre, de manera normal. Hay una empresa conocida como Monsanto, que es la que principalmente desarrolla estas plantas transgénicas genéticamente modificadas para que crezcan de manera favorable en cualquier ambiente. Entonces, sus plantas no son gratis, tienen un costo. Si nosotros tenemos un par de agricultores, los cuales año tras año, digamos, siembran papas, las papas son temporales, solamente crecen en una temporada del año. Uno de ellos opta por comprar estas semillas transgénicas. El otro económicamente no puede, no le dan las condiciones. Entonces, uno de los agricultores hace el esfuerzo, compra sus transgénicos, planta sus transgénicos y durante todo el año obtiene papas. Papas grandes, papas que no se contaminan, requieren menos agua, requieren menos pesticidas, requieren menos nutrientes y la papa crece normal. Va al mercado y vende mucho mejor sus papas a buen precio. Bien, mientras que el otro que tiene un cultivo normal va a tener que, digamos, básicamente que cultivar por temporada, salen papas más pequeñas, puede sufrir de la helada, puede sufrir ataque por organismos, ataque por básicamente por otro tipo de insectos, tiene que estar gastando en pesticidas, nos damos cuenta que en la parte económica empieza a generarse una diferencia entre quienes pueden pagar estos transgénicos y aquellos que no. Poco a poco la brecha se va ampliando. En la parte social, depende directamente de la parte económica. A aquellos que venden más, ganan más, sus hijos estudian en mejores colegios, toda su familia recibe una mejor alimentación, recibe un mejor tratamiento en la parte de los hospitales, tienen acceso a mayor, digamos, a las clínicas, etcétera, y poco a poco la brecha social también se va ampliando por el ingreso de estos transgénicos. En la parte biológica, ¿qué ocurre? Nosotros en Perú tenemos como 3.000 variedades de papa y eso se debe a que los agricultores los siembran, bien siembran estas variedades de papas. Papas de manera ya natural no existen de por sí, van a depender de los agricultores. ¿Y qué pasaría si todos ellos ven que la papa transgénica es mucho mejor, crece más grande, vende más, las personas rápidamente sacan dinero, sacan provecho? Dejarían de sembrar la papa natural, la papa nativa, para sembrar estas papitas transgénicas, con lo que poco a poco vamos perdiendo diversidad genética, se van perdiendo estos genes y únicamente nos quedamos con los genes modificados, con las papas transgénicas. Si por A o B, por ahí aparece un nuevo virus, una nueva bacteria que elimina a una de estas papas transgénicas, recuerden que todas son copias. El virus, la bacteria arrasa con todas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Recombinar genéticamente buscando una variante que sea resistente a esta enfermedad. Pero ahora tenemos menos, bien, menos disponibilidad genética porque ya no existen las otras variantes. Entonces, ese también es el riesgo biológico. Lo mismo aplica, por ejemplo, a los tratamientos genéticos. De por sí, ¿quién puede pagar un tratamiento genético? Aquellos que tengan el ingreso económico suficiente. Eso también va ampliando la brecha económica, por un lado, entre quienes pueden pagar, quienes no. Amplía la brecha social y el riesgo biológico es estudiado a fondo. Realizar todo este tipo de técnicas que les he mostrado, que he ido explicando por aquí, no es que se me ocurrió y voy a probarlo, bien, a ver qué sale, sino que ya de por sí lleva años de estudio, años de pruebas en otros organismos para entender cuáles son los riesgos. Y aún así puede que se nos escape alguno de estos. Por ello, hasta el día de hoy está prohibido hacer cualquier tipo de modificación genética en seres humanos, con la famosa técnica del CRISPR-Cas. Bien, aún así, un médico se atrevió a hacerlo. ¿Y adivinen de qué país? Un médico se atrevió a modificar genéticamente a un humano y no solo eso, modificó los embriones, buscó vientres de alquiler y estos embriones desarrollaron. Tenemos en el mundo dos personas genéticamente modificadas. Bien, los estudios indican que fueron tres, pero uno de ellos no sobrevivió durante el embarazo o durante la etapa de embrión.
¿Dónde ocurrió? En China, año 2017-2018, si no me equivoco. Un médico chino, un médico científico, modificó genéticamente un par de embriones donde alteró la carga genética responsable de formar el receptor CD4. ¿Se acuerdan del CD4? El que reconoce a las partículas de VIH. Directamente, estos embriones, cuando fueron implantados en el útero y nacieron, son los primeros niños inmunes al VIH de manera natural. Cuando el VIH ingresa a su cuerpo, no encuentra al receptor CD4 y no puede infectar dicho cuerpo. Bien, hasta ahí suena todo bonito. Bien, suena todo bien. Profe, es una gran mejora, pero realmente no se sabe las verdaderas consecuencias. Por una parte, te has vuelto inmune al VIH porque tu CD4 está modificado, no lo detecta. Pero ¿qué tal si este CD4 puede detectar a otro tipo de virus que normalmente el cuerpo no lo hace? ¿Qué tal si este CD4 modificado ya no detecta a virus que debería detectar? Estos niños estarían expuestos a otro tipo de enfermedades. No conocemos cuál es el alcance, no sabemos cuál es el riesgo. Por ello que no se debió hacer este tipo de experimentos. Actualmente estos niños no tienen padres directamente porque provienen de un óvulo donado, de esperma donado, con lo que el gobierno chino se está haciendo a cargo de todo el seguimiento para ver cómo desarrollan. Profe, más adelante, digamos, si todo sale bien, ¿se va a permitir esta técnica? Todavía no, por los riesgos que implican. Supongamos que se puede mejorar genéticamente a la descendencia, se puede editar genéticamente a la descendencia sin ningún problema. ¿Quiénes van a poder pagar esta edición? Porque no es barato. Aquellos que tengan el ingreso económico suficiente, con lo que poco a poco vas marcando una brecha social muy distinta entre quienes pueden pagar la mejora y aquellos que se deben reproducir a la antigua, con lo que también poco a poco estás eliminando ciertos genes. El riesgo biológico también está presente. Estás reduciendo la carga genética, lo que a la larga significa si por ahí uno de estos seres humanos modificados muere ante una condición, el resto que también se encuentra modificado va a ser susceptible de morir frente a dicha condición. Bien, entonces chicos, hay una gran diferencia, sobre todo con el término genético, entre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Y eso siempre tiene que ser estudiado a fondo. Por ello, cuando se fueron desarrollando estas técnicas genéticas, cuando estuvo el tema de la clonación, el genoma humano, rápidamente tuvieron que proteger a los genes humanos. En el año 97 surge la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. El genoma humano es patrimonio de la humanidad. Monsanto, por ejemplo, modifica las plantas genéticamente y las patenta, es su propia patente. Tú no puedes realizar esta modificación en tu laboratorio porque ellos ya tienen la patente registrada. En cambio, no pueden hacerlo con la parte humana. Si ustedes modifican unos genes humanos, no lo pueden patentar, ya que es información de todos de por sí. Bien. Respecto al genoma humano, cada individuo tiene derecho al respeto a su dignidad y derechos cuales quieran sean sus características genéticas. Bien, hoy en día ya no es de ciencia ficción que mediante una pequeña aguja puedan saber cuál es tu código genético, cuáles son tus riesgos genéticos y frente a ello no pueden discriminarte, tienen que tratarte de igual manera. Bien, esto nos llevó al año 2003 a declarar a la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, los cuales garantizan la dignidad y derechos humanos en materia de recolección, tratamiento, utilización y conservación de los datos genéticos humanos. Ustedes, por ejemplo, cuando van al hospital, pues, lo normal es una prueba de sangre para ciertos análisis. Si tú has dado solamente el consentimiento de una prueba de sangre, no pueden utilizar tu sangre para otro tipo de análisis, no pueden hacerlo para temas genéticos. Por ejemplo, cuando una persona es operada de un tumor, se le extrae, los médicos le piden mediante una carta de aceptación el que les dé el permiso para estudiar a la tumoración desarrollada para comprender más a fondo qué está pasando. Entonces, ahí tú estás dando consentimiento acerca de la recolección de dicho material, el tratamiento, la utilización y la conservación, incluyendo los datos genéticos ahí. Pero siempre de tener presente la igualdad, justicia y solidaridad con los seres humanos. No se les hará raro, chicos, pero ya algunas empresas lo están utilizando por lo bajo. De por sí, entender cuáles son los genomas, cuál es la genética de sus empleados, ver los riesgos que tienen estos empleados y de acuerdo a eso, bien despedirlos. Supongamos que mis empleados tienen riesgo diabético, tienen riesgo de padecer cáncer a la larga, y yo como empresario tengo que pagar un seguro de vida, un seguro de salud, bien, lo cual me va a salir muy costoso. Simplemente lo despido. O por ejemplo, en el caso de las aseguradoras, bien, viene una persona
asegurar su vida, tener un seguro de salud, y le hacen una prueba genética o por lo bajo extraen información genética del hospital donde se atienden y se dan cuenta que esta persona es muy propensa a desarrollar cáncer o que su familia tiene riesgo diabético. Entonces la aseguradora le niega el seguro en base a esto. Eso no se puede hacer, está prohibido ese tipo de tratamientos genéticos. Bien, no pueden utilizar esos datos de esa manera. ¿Ok? Todo esto, chicos, nos lleva a los llamados principios de la bioética. ¿Por qué comúnmente estamos viendo temas médicos? Porque la bioética surge básicamente ahí, junto con la medicina. Los principios de la bioética vienen a ser cuatro. Tenemos, en número uno, el principio de autonomía. Este principio prima sobre todos, bien, va a mandar sobre todos. ¿Qué nos dice el principio de autonomía? Que una persona tiene derecho, básicamente, a escoger, tiene, digamos, puede ver por sí mismo cualquier tipo de decisión que tomen y ninguna persona puede, digamos, coaccionar para que ésta tome ciertas decisiones. Básicamente, tus decisiones bien dependen únicamente de ti. El principio de autonomía se rige sobre cualquiera de los otros principios. Si una persona no quiere ser revivida al momento que sufre un accidente y ya tiene un indicativo, no se la revive. No puedes faltar al principio de autonomía, porque si no a los médicos les hacen problemas judiciales. Profe, quiero ponerme un tatuaje. Póntelo. Estás en todo tu derecho, estás sobre tu propio cuerpo. Bien, cuando una persona pierde el principio de autonomía, cuando pierde la capacidad de decidir sobre sí mismo, eso se da cuando la persona tiene problemas mentales, no desarrolló correctamente la parte cognitiva, o cuando se encuentra influenciada, por ejemplo, bajo temas de alcohol, bajo temas de droga. Ustedes van a ver que muchas personas drogadas ya no pueden razonar correctamente, entonces pierden el principio de autonomía y esto pasa a un tutor. Profe, si no encuentran a nadie, pues tenemos el término patria potestad, donde el Estado decide cuál es lo mejor para esta persona. Bien. Después tenemos el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia. ¿Cuál es la diferencia? No maleficencia, no hacer daño adrede. El de beneficencia, hacer siempre el bien. Por ejemplo, voy al odontólogo, tengo un problema de caries, me está doliendo el diente, y si el odontólogo faltase al principio de no maleficencia, al momento que me está curando, me hace un daño más profundo para que así salga más caro la curación. Entonces ahí está faltando esto, me está haciendo daño, bien adrede. ¿Cuándo estaría faltando el principio de beneficencia? Cuando yo le pregunto cuáles son los posibles tratamientos y únicamente me da los tratamientos más caros, oculta los tratamientos más baratos. Bien, ahí está faltando al principio de beneficencia, no está actuando completamente con el bien. No me hace daño, es correcto, pero me está ocultando información. Bien, y esto es muy común en los hospitales, aunque no lo parezca, bien, donde muchos médicos te van a dar la operación, te van a dar el tratamiento más caro, que incluye las operaciones y todo eso, las medicinas más costosas, cuando realmente encontramos medicinas más baratas con tratamientos no tan caros, no tan complicados. Bien. En el principio de no maleficencia, también, por ejemplo, cuando digamos al hospital llega una persona baleada junto con la persona que le ha disparado, llega el delincuente y la persona herida. Bien, a ambos tienes que tratarlos con igualdad. Ahí también aplica el de justicia. No porque sea una persona mala, porque sea el delincuente, ¿sabes qué? Le voy a cortar este ligamento para que nunca más pueda moverse. Por aquí le corto este nervio, va a quedar parapléjico. No, tú no puedes hacer daño adrede. Bien, tienes que evitar eso. Por último, tenemos el principio de justicia con su famosa frase. ¿Cuál es? El principio de justicia básicamente es tratar a todos por igual, sin importar su condición física, sin importar el sexo, religión, creencias, bien sin importar su rama política, todo eso, etcétera. Su famosa frase es tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales. ¿Qué significa esto? Los iguales son personas como tú, como yo, que tenemos las mismas condiciones de desarrollo, sobre todo las mismas condiciones físicas, un par de manos, un par de piernas, un par de ojos y todo eso. ¿Quiénes son los desiguales? Aquellos que presentan condiciones, digamos, ya vulnerables, aquellas personas que han perdido la vista, invidentes, personas en sillas de ruedas, personas que están con muletas, con escayolas, mujeres embarazadas. Si tú te das cuenta, reciben un trato desigual, un trato distinto al resto de la población. Tienen asientos reservados, tienen colas preferenciales, tienen atención preferencial para poder, digamos, hacerle frente a su condición. Bien. Entonces, chicos, no olvidar a estos principios de la bioética.
La autonomía es la que rige sobre todos. Bien, no puedes faltar al principio de autonomía de por sí. De ahí tenemos no maleficencia, evitar hacer daño adrede, beneficencia, actuar siempre haciendo el bien, y el principio de justicia de básicamente tratar a todos de acuerdo a su condición, tratar a todos evitando lo que viene a ser un sesgo de acuerdo a la raza, las creencias, la religión, etcétera. Bien. Ok, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. Bien. De igual forma, chicos, se los copio en la barra de chat. ¿Listo? No se olviden los tips para la parte de genética, no se olviden los casos especiales de la genética y sobre todo también la parte de bioética, que son preguntas básicas. Bien. Bien, chicos, conmigo sería ya hasta la siguiente semana. Cuídense bastante, estoy un montón. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.